Y es probable que si logran colocar congresistas, también van a surgir todos estos líos internos. Claro. Bueno, creo que ya estamos reconectados con el ex procurador José Ugaz. Señor Ugaz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. No sé si nos llega a escuchar esta vez. Muy buenas tardes, ahora sí los escucho Sí, perfectamente. ¿qué tal, señor Ugaz? ¿Cómo está? Yo soy Sebastián Ortiz, me acompaña Héctor Villalobos, editor de Política y de Opinión del Comercio. La primera pregunta, y primero gracias también por aceptar esta invitación, es para usted, ¿cuáles son los puntos más fuertes que tiene la sentencia condenatoria en contra del expresidente Martín Vizcarra por este caso de sobornos en Moquegua? Bueno, creo que como se anticipó y ustedes mismos lo publicaron en días pasados, consultaron a 4 personas con conocimiento de derecho penal y los 4 coincidimos en que la sentencia altamente probable iba a ser la condenatoria, cosa que efectivamente ocurrió, y además que iba a ser de aplicación inmediata dado los antecedentes negativos que ha tenido la justicia cuando ha suspendido las condenas sujetas a la apelación de los condenados. El caso tanto de Betsy Chávez como de Nadine Heredia, que han fugado de la justicia. Y yo creo que efectivamente la sentencia no hace más que ratificar lo que el Ministerio Público ya había planteado y que es lo que se ha venido actuando a lo largo del juicio, en el sentido que existen múltiples pruebas de distinta envergadura que apuntan directamente a la responsabilidad penal del presidente, más allá de que él pueda haber dicho que han habido incentivos perversos o que algunos detalles o fechas no coincidían. Lo cierto es que personas de su entorno muy cercano, exministros, por ejemplo, su propia secretaria, han sido contundentes al señalar que efectivamente han habido pagos de sobornos y que estos estaban destinados en una buena parte como destinatario final al expresidente Vizcarra. A eso se suman otras declaraciones de personas no tan cercanas a él, pero como los pagadores de sobornos, quienes han descrito incluso con detalle los ambientes de las casas donde se han reunido, cómo se hicieron los pagos, etcétera, y también de la empleada, de la gerenta financiera de una de las empresas que es la que tramitó uno de los pagos, y a lo que se suma finalmente una cantidad significativa de documentación, que lo único que hace es corroborar las versiones de quienes se han acogido a la colaboración eficaz o han declarado como testigos Señor Ugaz, privilegiados. y una consulta adicional. ¿Hizo bien el tribunal en ordenar el cumplimiento de esta sentencia de manera inmediata? ¿Existía algún tipo de peligro de fuga en el caso del señor Vizcarra, teniendo en cuenta también el contexto de los últimos casos como el de Betsy Chávez y el de Nadine Heredia? Sí, yo creo que, y lo dije también en la entrevista que me hicieron, de que era altamente probable que iba a ser así. La justicia no se podía correr el riesgo, siendo una facultad discrecional que le asigna el Código Procesal Penal en los artículos 402 y 412, no se podía correr el riesgo de que un tercer alto funcionario del Estado condenado por un caso de corrupción se vaya a asilar a una embajada o fugue simplemente, como ya ocurrió con otros. Hay varias personas notables, incluyen en esa lista el señor Cerrón, quien fue presidente regional y mentor del presidente Pedro Castillo, que ya por más de 2 años vienen rehuyendo el accionar de la justicia. Entonces, sí creo que esa discrecionalidad no ejercida por el tribunal, en este caso tiene justificación. Doctor Ugaz, se viene ahora la apelación de la defensa de Vizcarra y el caso va a ser revisado en segunda instancia. Usted, de acuerdo a su conocimiento, ¿cuánto cree que va a demorar en ser ratificado o no este fallo? ¿Y considera que el sentido en segunda instancia será el mismo que en primera? Yo no veo ninguna opción de que vaya a haber un cambio sustancial en el procedimiento. No se han denunciado tampoco graves violaciones al proceso, es decir, que haya defectos de procedimiento. Y sobre el fondo, como acabo de mencionar, creo que el tema está bastante claro. Ahora, la duración es un tema que dependerá de la frecuencia con el que la sala que va a revisar la sentencia vaya a fijar las audiencias, porque ya no es como antes en el antiguo sistema procesal, la apelación antes era en un solo acto, ¿no? Hablaban los abogados de la defensa, hablaba la fiscalía y luego se señalaba fecha para el fallo. Ahora no, ahora es un mini juicio,
¿no? En el que la sala que conoce de la apelación va a plantear que se realicen los alegatos de apertura, después los actos de prueba que las partes consideren relevantes, determinar si hay alguna prueba nueva que tenga que ser evaluada por el tribunal, y finalmente habrán los alegatos de clausura y el fallo. Eso puede tomar, yo no creo que sea antes del próximo año. Señor Ugas, creo que su audio se ha desactivado, no sé si me llega a escuchar. Yo lo escucho perfectamente. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Sí, una consulta también adicional. El señor Vizcarra es el cuarto expresidente peruano en ser sentenciado penalmente por un tribunal en democracia. Primero fue Alberto Fujimori, luego ha sido el señor Toledo, últimamente el señor Humala y ahora está el señor Vizcarra. ¿Cómo es que se puede interpretar ese tipo de esta situación de ser debe ser el caso sui generis en el mundo de tener 4 expresidentes sentenciados en un mismo penal? En primer lugar, no somos el primer país, y mucho menos en la región, que tiene a muchos presidentes comprometidos en actos de corrupción o en investigaciones, en todo caso por actos de corrupción. Y yo creo que a favor de Perú habría que decir que somos el único país que los ha sentado a todos en el banquillo de los acusados. Eso, digamos, habla bien de nuestro sistema de justicia, pese a todas sus crisis y defectos. La justicia peruana ha seguido funcionando en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que esto lo que simboliza no es una situación específica del Perú, sino de la región y de buena parte del mundo, y es que estamos viviendo épocas en las que uno de los signos de los tiempos es la corrupción sistémica, ¿no es cierto? Y cuando hablo de corrupción sistémica estoy hablando de aquella que es estructural, que no es episódica, que no depende de un partido político, de una persona que ejerza tal o cual cargo, sino que es el propio sistema el que reproduce los casos de corrupción. Hoy se habla de redes operativas de corrupción, y esas redes operativas están impregnadas en la propia forma como se ha organizado el Estado peruano. Aquí seguimos teniendo reglas electorales que favorecen las prácticas de corrupción. Hemos visto en las noticias recientemente que se cobra a los candidatos para que puedan ingresar a las listas de los partidos, que el financiamiento de los partidos sigue siendo una regulación bastante débil y de poca aplicación. Los órganos de fiscalización y de sanción demoran mucho en procesar estos casos, y en un país con altos niveles de crimen organizado, con minería ilegal, con narcotráfico, con las extorsiones y las mafias del transporte, las universidades, etcétera, es evidente, y lo hemos visto en este Congreso que se está yendo, que penetran las instancias de la política y luego ponen a su servicio, es decir, al servicio del crimen organizado, su posición, ya sea en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo o en otras instancias del Estado. Entonces, creo simplemente que es un síntoma de algo más profundo. Ya en el gobierno, el presidente Paniagua señor Ugas, disculpe, ¿esta sentencia le da oxígeno al equipo especial Lavallato? Porque hace un par de semanas había, digamos, el rumor en varias redacciones periodísticas de que el señor Aladino Gálvez, que es el actual fiscal de la Nación, estaba evaluando la disolución de los equipos especiales. ¿Esta sentencia les da oxígeno para seguir haciendo su trabajo? Yo no creo, eso va por vías paralelas. Lo que representa el actual fiscal de la Nación transitorio y que se niega a entregar el cargo a quien legítimamente le correspondía, o se ha negado porque ahora han habido nuevos cambios en esa dirección, claramente ha adelantado opinión y ha expresado que para él, y esa es una opinión política, los equipos especiales no deben existir, no funcionan, siendo él además uno de quienes fue investigado por estos equipos. Yo no creo que un hecho positivo para el Ministerio Público como es que se haya confirmado esta condena respecto de la acusación que se planteó vaya a cambiar el objetivo político de un sector precisamente al que me he referido hace un momento. Hay un plan de cooptación de las instancias del Estado. Eso pasa por la Junta Nacional de Justicia, por la Fiscalía de la Nación y por otros organismos autónomos como la SUNEDU, por ejemplo, que tienen evidentemente un objetivo político e ideológico. Yo no creo que esto vaya a cambiar esos resultados. Doctor Ugas,
volviendo al caso Vizcarra, usted que ha sido procurador, ¿cómo evalúa la labor que ha tenido la Procuraduría en este caso? Mire, la Procuraduría tiene un objetivo fundamental, que es la persecución de la reparación civil. Yo no he seguido al detalle la participación de la Procuraduría en el proceso, por lo tanto no tengo elementos como para hacer una evaluación puntual de su trabajo, pero los resultados de alguna manera reflejan lo que ha debido haber hecho la Procuraduría, y hay una reparación civil ahí que pasa no solamente por indemnizar el daño causado y devolver lo que ha sido materia del delito, sino también por el daño moral que esto puede haber generado. Por lo tanto, yo creo que debe haber cumplido con su trabajo. La Fiscalía, además, normalmente en estos casos trabaja muy cercanamente a la Procuraduría, y creo que en este caso la Fiscalía, el doctor Juárez, ha hecho un buen trabajo, y por lo tanto la Procuraduría debe haber estado al ritmo del Ministerio Público. Señor Ugaz, y por ejemplo, lo que quería preguntarle es también, el juzgado ha dictado 2.3 millones de reparación civil para este caso. ¿Esa cifra es suficiente? ¿Debe haber sido más? Bueno, siempre es difícil calcular el daño que ocasiona la corrupción,